Continuar con el tema que hemos estado llevando. Hemos estudiado algunos pasajes la semana pasada, ¿verdad? Estábamos hablando sobre bueno, estudiamos pasajes donde nos basamos por qué nosotros creemos, ¿verdad? En la divinidad de nuestro Señor Jesús y los examinamos un poquito más a profundidad. Bueno, hay obviamente muchos pasajes más, bueno, no muchos, ¿verdad? Pero sí hay una buena cantidad de pasajes que pudiéramos analizar a la hora de estar estudiando, ¿verdad? A la hora de profundizar en esta doctrina, porque, bueno, es bastante extenso el tema, pero solamente seleccioné algunos que consideré, este, pues, que nos van a ayudar a tener la base más que sencilla, pero también, porque si agarramos, si es bastante, sería bastante el estar mucho el tema, pero estos pasajes que vimos concentran muy bien lo que estamos, sobre lo que nos estamos basando. Los demás pasajes, hay más, pudiéramos mencionarlos, claro que sí, simplemente que todos son importantes, que no estoy diciendo que los que yo aquí presento ya son los únicos y no hay que usar otros, no, hay otros más, simplemente que pues para hacerlo, para tener una base principal, estos pueden ser buenos versículos, son una buena base, y los demás también, los de otros versículos que se pudieran tocar al respecto de la divinidad de nuestro Señor Jesús, pues complementan esto también y confirman lo que hemos escrito, porque algunas palabras en el griego se repiten. Entonces, es el mismo significado también. Otras, pues, no aparecen aquí o no están, pero pues sí que lo complementan muy bien. Ahora, bueno, ¿qué sigue ahora? Bueno, ya hablamos un poquito sobre lo que es la, ya expusimos bastante lo que es la divinidad de Jesús. Ahorita vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a entrar en lo que viene siendo la humanidad, porque creemos que Jesús también es hombre y vamos a ver algunos versículos. Y después de esto también vamos a ver lo de las preguntas. ¿Se acuerdan que dejamos dos preguntas ahí? Hubo dos preguntas que dejamos. Si no, aquí a alguien que quiera lo participamos, pero bueno, hay dos preguntas que dejamos ahí a manera de meditación, de retroalimentación de este tema. Pues lo vemos ahí, ¿ok? Pero bueno, si no, acompáñame a leer Filipenses capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí. Vamos a hablar acerca de los pasajes que afirman la humanidad de nuestro Jesucristo. Vamos a leer este versículo, capítulo 2 de Filipenses, y vamos a leer versículos 6 al 8. Vamos a estar tomando algunas palabras aquí nada más. No vamos a extender mucho, pero sí es importante que lo podamos de manera más a profundidad. Amén. Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo ahí versículos 6 al 8. Y después de ahí nos vamos a poner en las manos del Señor. A ver si lo tengo en la Reina Valera. Dice así, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Acompáñame a orar para ponernos en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más que nos ha permitido y nos ha conseguido estar aquí. Hoy queremos reconocer que todo lo que hoy somos y todo lo que hoy tenemos es por su gracia, Señor. Queremos encomendarnos estos tiempos en sus manos, Señor, porque aunque es una clase, Señor, no descartamos nunca, jamás el hecho de que seremos edificados a través de esto y este conocimiento que hoy vayamos a adquirir, este, bueno, ayúdanos a usarlo sabiamente, no para contender, no para presumir, no solamente para querer ganar discusiones, sino para nuestra edificación y para bendecir a otros aquellos que cuando se dé la oportunidad poderles presentar el Evangelio tal cual tú nos has enseñado y que puedan conocerte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos, amén y amén. Ok, bueno, como decíamos al principio, hay otros pasajes, vamos a ver algunos aquí. Uno de los que vamos a ver es aquí en Lucas. Este,
vamos a ver otro en Hebreos, en Filipenses aquí, vamos a ver otro en Lucas y vamos a ver otro en Hebreos, en la carta de los Hebreos. Am, porque es importante, pues porque estos versículos que vamos a ver, examinar y que de hecho estamos examinando a fondo. Hay otros más, pero la verdad, hermanos, es que es un tema bastante amplio, sí es bastante amplio, pero no nos extendemos mucho porque ya esta es una buena base, como dijimos, ya hemos dado cursos de la hermenéutica, de los pasajes paralelos, de los pasajes que tratan el mismo tema. Entonces, esta es una buena base para que de ahí podamos partir a otros estudios. Claro que si llegara a darse la oportunidad y se tuviera que volver a tocar el tema y se tuviera que ahondar un poco más, pues claro que sí lo hacemos. Sin embargo, para efectos de practicidad y de poder aprovechar el tiempo, estos pasajes que vamos a ver son una buena base o un buen primer paso. Ahora, la semana pasada dejamos dos preguntas, nada más. Yo voy a leer la primera, pero bueno, ¿por qué es importante, retomando lo de la clase pasada, porque terminamos de ver o de examinar, ¿verdad? Lo que fue la divinidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, una muy buena conclusión a la que llegábamos fue que resumimos el tema de la divinidad de Cristo de la siguiente manera, que en tres puntos, que nuestro Señor Jesús es la manifestación visible y exacta de la naturaleza de Dios. Dijimos muchas cosas, pero estas tres frases resumen todo lo que examinamos la semana pasada, ¿ok? Que nuestro Señor Jesús es la manifestación visible y exacta de la naturaleza de Dios. Esto dice, entre de las muchas cosas que pudiéramos revisar y entender, es que, pues lo primero es que Jesús no es un intento o una imitación de Dios, no es una parte de Dios, Él es Dios mismo y Dios se manifiesta en la persona de Jesús con la misma naturaleza, con la misma esencia, sin esa como intento, ¿no? Algunos que interpretaron mal, bueno, ya lo vimos los movimientos, ¿verdad? Le dieron um, lo intentaron definir de otra manera, pero pues no es la manera en cómo pudieron llegar. La otra frase en la que resumimos fue que no solo nuestro Señor Jesús representa a Dios, porque hay quienes solamente intentaron verlo como, bueno, Jesús representa a Dios. No solo eso, más que solo representarlo, Él es Dios en esencia, ¿ok? Nuestro Señor Jesús es Dios en esencia. Y la última frase fue, tiene el poder soberano para sustentar el universo. Del último pasaje, que fue en Hebreos 1:3, que fue lo último que dijimos. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí está, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, nuestro Señor Jesús, si no fuera Dios, los apóstoles y los discípulos y los cristianos y el autor de Hebreos, incluyendo el autor de Hebreos, nunca hubieran dicho esto de él. Porque nadie, ninguna persona normal como usted y como yo puede hacer esto que dice aquí. ¿Quién, un humano, una persona, puede ser el resplandor de la gloria de Dios o la imagen misma de su sustancia? ¿Quién puede sustentar todas las cosas con la palabra de su poder sino solo Dios? Entonces, que a nuestro Señor Jesús se le hable y se le describa de esta manera y se le atribuyan estas cualidades, nos lleva a una sola respuesta, la cual es que Él es Dios, ¿ok? Entonces, los cristianos del primer siglo jamás hubieran creído, o si hubieran creído que Jesús no es Dios, jamás se hubiera escrito esto de Él, o nunca se hubiera dicho esto de Él, amén. Ahora, la primera pregunta que dejamos entonces fue la siguiente, ¿ok? Porque solamente dejamos dos ahí. Y para manera de meditar, ¿por qué es importante que Jesús sea completamente Dios y completamente hombre? Bueno, ¿por qué cree que es importante que entendamos que nuestro Señor Jesús en este caso es completamente Dios? O sea, que no es solamente Dios o solamente hombre, sino que es completamente Dios y que es... ¿Por qué será importante?
Bueno, lo primero es que podemos decir es, al final vamos a ver si las hicieron, vamos a ver las respuestas para participar, pero que meditemos en esto. ¿Qué tan importante es para nosotros que Él sea completamente Dios y completamente hombre? Y la última que dijimos fue cómo afecta, si no las apuntaron la semana pasada, ahorita al final pues lo vamos a volver a repasar, cómo afecta esta doctrina a nuestra comprensión de la salvación. Esto lo vamos a complementar con lo que vamos a estudiar ahorita, ¿okay? Porque hay muchas cosas que que podemos decir, ¿verdad? Sobre esto, pero pues bueno, estas fueron las preguntas que dijimos la semana pasada. Muy bien, vamos a ver con el primer versículo que dijimos ahorita, con el primer pasaje, ¿ok? Que es en el libro en la carta de los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, que 2, ¿verdad? Versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Okay? Ahora, aquí vamos a ver la primera palabra, que es que está fallando aquí déjeme nomás. Okay, la primera palabra que vamos a tomar es la palabra forma, ¿ok? Es la palabra forma. En el griego, fíjense bien, esta palabra, lo que se traduce por forma, viene del griego morfé, ¿ok? Morfé, así se pronuncia, ¿verdad? Morfé. Y bueno, esta palabra quiere decir, como se traduce, forma, ¿verdad? Pero aquí habla, o sea, cuando dicen forma de Dios, también implica que tiene la misma esencia, ¿ok? Que es de la misma esencia aquí, que Dios. ¿Ok? Ahora, si se está diciendo que nuestro Señor Jesús en forma de Dios habla que Él tenía y tiene la misma esencia de Dios. No hay una distinción en ese sentido. Ya dijimos que es un tema un poquito bastante difícil de explicar. Bueno, no difícil, es bastante complejo, pero recordemos que Jesús, nuestro Señor Jesús, no es una parte de Dios. Luego uno se imagina que si Dios es tres personas, está dividido en tres. A veces es una imagen incompleta de cómo verlo, pero la realidad es que cada una de las tres personas de la Trinidad es Dios. Dios no está dividido, sino que al mismo tiempo es las tres personas. ¿Ok? No es eso, ¿ok? Luego dice, el cual siendo en forma de Dios. Entonces, aquí no está diciendo que dejó de ser, porque la palabra forma habla de que tenía la misma esencia. Él no, en ningún momento, nuestro Señor Jesús, Él dejó de ser Dios. En ningún momento su divinidad, su poder desapareció o ¿cómo decirlo? Se desvaneció. No, Él siendo en forma de Dios, ¿ok? O sea, sigue teniendo la misma esencia. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice que no estimó, ¿verdad? Como dice, no estimó como cosa que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí puede haber un poquito de confusión, porque bueno, hermano, pues como que sí, como que no, ¿cuál es el bueno, aquí nos va a ayudar un poquito el entrar. Acuérdense que cuando estamos leyendo, es muy importante que tengamos varias versiones. Recordamos ese consejo que se nos dio. Pero también algo que ayuda mucho es ir a los idiomas originales. Entonces esto ahorita es lo que vamos a profundizar para poder comprender un poquito más. Es que aquí ya me agarró. Nomás déjeme, que se me estuvo aquí moviendo. Vamos a aclarar un poquito más. Miren, vamos a leer este mismo versículo. Yo lo voy a leer en este primer versículo que leímos en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver un poquito nada más cómo, ya viéndolo con otra versión, cambia un poquito más, ¿verdad? Fíjense que aquí la traducción es muy interesante.
En la Reina Valera dice, ¿verdad? Siendo en forma de Dios. Entonces, en esta versión, hay otras versiones que también lo hacen, ¿ok? No quiero aquí sonar como que, ¿cómo le decir? Como que estoy dándole promoción a la versión. Solamente que, por tomar un ejemplo, hay otras versiones que son muy buenas. Está la palabra de Dios para todos, está la Dios habla hoy, está, bueno, la traducción al lenguaje actual está muy, muy sencilla, esa está muy, muy clara lo que dice el lenguaje. Simplemente que una versión que a veces hace mucho esto, que aplica el significado y lo condensa bien, es esta versión. Fíjense lo que dice aquí, la primera frase: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Nuestro Señor Jesús tenía una misión. ¿Cuál era? Que, pues, venirnos a mostrar a Dios. Acuérdense que para la época donde nuestro Señor Jesús vivía, había muchas ideas acerca del Mesías y todo eso, ¿ok? Pero la misión importante aquí es que me está fallando, quita. Lo que fallaba es que para la mente o para el pueblo judío no cabía la idea de que Dios pudiera tomar forma de hombre. Recordemos que para ellos Dios no podía caber en un cuerpo humano, es lo que ellos creen, ¿okay? Los judíos. Pero fíjense, ya aquí ya se pudo componer. Acompáñenme a leer una vez más Juan para ver esta parte, porque él tomó forma pues de hombre, ¿no? Fíjense lo que dice: y el verbo se hizo carne, ¿ok? Miren, la palabra, ya dijimos qué significa verbo, ya la hemos estudiado, ¿verdad? Que significa palabra, pero aquí ya podemos entender que es la palabra eterna de Dios, ¿no? Se hizo el verbo, el logos, se hizo carne. La palabra carne aquí viene del griego sarx. Ahorita vamos a regresar a Filipenses, pero esto lo complementa porque, ¿verdad? Es lo que sigue. La palabra sarx, que se traduce por carne, aquí tiene varios significados, pero en este contexto implica no solo un cuerpo físico. Fíjense bien esto. En algunos contextos esta palabra se usa para la naturaleza caída, y es muchas veces el significado que se le da. También tiene el significado de cuerpo, un cuerpo físico, pero esta palabra carne tiene otra connotación, que es no solo un cuerpo físico, sino que una realidad humana, ¿ok? O sea, cuando Juan está diciendo que el verbo, o sea, la palabra de Dios, el verbo eterno de Dios, ya hemos estudiado qué significa el logos, ¿verdad? O sea, él se manifestó en carne, o sea, tomó una forma física, pero no solo tuvo un cuerpo, sino que tuvo una realidad humana completa. No solo se quedó en una forma de espíritu, ¿ok? Porque hay otra interpretación equivocada acerca de Jesús, que es el que nada más era un espíritu, ¿no? Que a veces se podía mirar. No, él tuvo un cuerpo humano, pero vivió una realidad humana completa, ¿ok? Luego, cuando dice se hizo, es la palabra geneto. Esto quiere decir llegar a ser. A diferencia de era, este verbo sí indica en el inicio del tiempo, es decir, en un punto nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, tuvo un cuerpo, asumió la forma humana. Esto no significa que dejó de ser Dios, sino que asumió la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina, ¿ok? O sea, nunca, porque dice siendo en forma de Dios, ahorita vamos a regresar a Filipenses, pero él no dejó su naturaleza divina y adoptó una naturaleza humana. De haber sido así, hubiera pecado, pero eso no sucedió. Él no dejó, no significa que dejó de ser Dios, sino que asumió su naturaleza humana sin dejar la divina. Aquí no dice apareció en carne, fíjense, esto es muy importante, sino como lo enseñaban los docetistas, esta es otra corriente que estaba ahí medio mal, sino que realmente se hizo carne, tuvo un cuerpo físico y vivió una realidad humana completa, con todo lo que esto implica. ¿Qué quiere decir que tuvo una naturaleza, que se hizo carne con todo lo que eso implica? O que tuvo una realidad humana con todo lo que eso implica. Que tuvo hambre, ¿okay? Que tuvo sueño. ¿Que quién le da sueño aquí? ¿Va? Todos los domingos a las 10 de la mañana nos da sueño. Entonces, que tuvo hambre,
Que tuvo sueño, que tuvo, ¿qué más? Emociones. ¿Qué más es parte de nuestra realidad como seres humanos? Dolor, ¿sí o no? Todas esas cosas son parte de nuestra realidad humana. Bueno, nuestro Señor Jesús también las vivió. Ahora sí que valga el dicho, ¿verdad? En carne propia. Si Él vivió todo esto y Él padeció todo esto, como cualquiera de nosotros. A Él, pues ya lo vamos a ver y lo hemos visto, ¿verdad? Él durmió, ¿verdad? ¿Qué pasaje empieza aquí que estaba dormido? Comió, ¿verdad? Porque él comía, o sea, él también ocupaba comer, porque dice, ¿se acuerda cuando estaban en el desierto? Dice que tuvo hambre, ¿se acuerda? Bueno, entonces esto es lo que quiere decir cuando se hizo carne, que tomó en él, porque Él es cercano y accesible y comprensivo. Fíjense, Hebreos, voy a leer un fragmento en el capítulo 2, 14, ¿verdad? En 18, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cuando dice participó de lo mismo, implica compartir plenamente y voluntariamente la condición humana. ¿Okay? Esto en el griego, no voy a decir la pronunciación de las palabras, pero las estoy tomando del original. Este es el significado, que implica compartir plenamente y voluntariamente la condición humana. Cuando dice carne y sangre, ¿verdad? En el griego es sarskai haima, es una expresión muy común para en esa época, para el pueblo hebreo, que describe la humanidad completa y vulnerable. Porque ¿se acuerdan cuando cuando fue arrestado, o sea, y fue azotado? Pues lo golpearon y él sintió el dolor de esos golpes. Bueno, pues es lo que significa. Entonces, describe una realidad completa y vulnerable. O sea, él tenía un cuerpo como el de usted, como el de... Fue necesario, ¿verdad? Más adelante, en el 17 mismo de Hebreos 2, fue necesario que todo fuera semejante a sus hermanos. Esta frase afirma la identificación total de Cristo con todos los seres humanos. Jesús no solo pareció ser humano, sino que compartió verdaderamente nuestra humanidad. O sea, Él verdaderamente lo vivió, lo padeció, lo sufrió todo, hermanos. Tal cual. Bueno, ¿qué es lo que implica todo esto? Que Él haya padecido tal cual como nosotros. Bueno, esto permitió que su cuerpo, como el de cualquier persona, esto permitió que Él pudiera morir realmente. ¿Me explico? Que Él de verdad pudiera morir. Que pudiera también sufrir, ¿verdad? Y que pudiera ser objeto del enemigo para ser tentado. Y bueno, esto también implica que puede ejercer su rol como sumo sacerdote misericordioso. Ninguna lucha es ajena a Jesús, hermanos, acuérdense de esto. Esto nos da confianza para acercarnos a Él en oración. Muchas veces puede meterse en nosotros la idea de que es que Dios es Dios y no puede comprender mi sufrimiento, Él no sabe lo que es desvelarse esperando a que llegue el niño en la madrugada, no sé, muchas cosas que nos pasan, ¿no? Dios no es ajeno a ningún dolor, a ninguna angustia, porque Él padeció en su cuerpo y Él vivió. Ahora, lo que pasa es que muchas de las veces no todo el sufrimiento que nosotros tenemos aquí es por ser obedientes a Dios, ¿sí? Muchas veces es por ser rebeldes, ¿no? O por no ser obedientes, o por no... Ese tipo de sufrimiento ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando es un sufrimiento genuino por ser obedientes, igual el Señor conoce las debilidades que tenemos. Pero Él no es ajeno a nuestro dolor, hermanos. Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él no es indiferente tampoco, ¿no? Porque muchos así lo tratan de ver o lo tratan de poner. Es que Dios está allá en el cielo y yo estoy aquí en la tierra y yo ocupo cosas aquí reales. Bueno, Dios está en todas partes, ¿sí o no? Pero muchas veces no todo, ya lo dijimos, ¿verdad? No tenemos que imaginarnos cosas de Dios que pues la Biblia no dice, ¿no? La Biblia no dice que Dios nos tiene que dar todo o que nos va a responder todas las oraciones, ¿sí o no? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios escucha y que conforme sea su voluntad, si pedimos, Él nos oye, ¿ok? Pero las cosas que no estén dentro de su voluntad, las cosas que no esperemos que
de parte de Dios vengan, cosas que no están dentro de su voluntad, pero bueno. Ahora, fíjense, regresamos al pasaje de Filipenses, donde dijimos que, ¿verdad? Él siendo en forma de Dios, ¿verdad? No estimó eso como cosa que fuera, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué? Forma de siervo, hecho como semejante a los hombres. Miren, la palabra se despojó, que lo que se traduce por se despojó, o despojó, es la palabra griega ekenosen. Esto no significa, como ya dijimos en un principio, que dejó de ser Dios. Fíjense, porque luego dice, hermano, ¿cómo que era forma de Dios y luego dejó? No. No quiere decir que dejó, sino que renunció al uso de sus prerrogativas divinas para vivir como un hombre obediente. Es decir, que no hizo uso del poder para, por ejemplo, nunca cansarse. No hizo uso de su poder divino para nunca tener hambre, para que su cuerpo nunca se fatigara, para que nunca ocupara dormir. O sea, no lo hizo, y eso es a lo que se refiere. O sea, no renunció renunció al uso de sus prerrogativas divinas para vivir como un hombre. O sea, en pocas palabras, que nuestro Señor Jesús vivió como una persona, como un ser humano, como desde que nació, de su niñez o adolescencia, como fue un adulto, como cualquiera. O sea, no hizo algo extraño ahí. Él vivió como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Entonces no usó su poder para evitar algún dolor, ¿verdad? Él en su humanidad no lo hizo. Luego dice que tomó ¿qué? Forma de siervo. Aquí se repite la otra palabra que ya leímos, que es la palabra morfé, y la palabra doulo, que no solo habla de apariencia, porque, ¿verdad?, unos pudieran verlo como nada más una apariencia, sino de una naturaleza real de siervo. ¿Okay? Acuérdense que doulo se usa para la categoría más baja de los esclavos, ¿ok? Entonces, aquí no está hablando de una apariencia, sino de una naturaleza real, o sea, de una muy humilde, ¿verdad?, que se rebajó, o sea, se rebajó a lo más, o sea, de estar en verdad en su gloria, tomar forma de hombre, eso hizo, es lo que se está tratando de decir, que rebajó, ¿verdad? Entonces, su condición divina. Hecho semejante a los hombres, aquí hay algunas palabras, aquí hay esta frase tiene dos palabras muy importantes, que pues no las voy a pronunciar, pero la palabra, ¿verdad?, semejante a los hombres, estas dos palabras indica, ya aplicando el significado real, implica una identidad real con la humanidad, aunque sin pecado. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Una identidad real con la humanidad. O sea, él no en cuanto a la humanidad, en cuanto a su cuerpo, en su realidad humana, no fue diferente a otros en el sentido de que, pues, ¿verdad?, sino que como cualquier ser humano tuvo lo mismo que nosotros, ¿no? Manos, pies, cabello, todo eso, realmente lo hizo, lo tuvo. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Que el Hijo Eterno asumió una existencia verdaderamente humana y vivió en obediencia hasta su muerte. ¿Ok? Porque luego dice, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Su humildad y su entrega son un modelo para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque esto nos invita y nos exhorta a imitar su disposición de servicio y de sacrificio. Porque verdaderamente él sirvió, fue un servidor, fue un siervo sacrificial. O sea, él verdaderamente él pudo haberse quedado en el trono, pero no lo hizo, tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces él verdaderamente vivió el sacrificio que nos enseña que debemos vivir nosotros. Si él, siendo el rey del universo, bajó desde su trono para padecer como un hombre, nosotros no debemos esperar menos de eso, o no debemos esperar que Dios nos pida menos que eso. O sea, él verdaderamente lo hizo. Ok, entonces este es el segundo pasaje para basarnos según el significado de las palabras originales, en por qué creemos que él es hombre, que nuestro Señor Jesús es hombre, o también tuvo un cuerpo como nosotros, o vivió una humanidad como la nuestra. Vamos al siguiente, vamos a Lucas capítulo 2,
versículo 52, ¿ok? Aquí este es otro pasaje que nosotros vamos a utilizar para tener como base en la humanidad de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué creemos? Ya explicamos por qué creemos que es Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos que Él es hombre? Bueno, ya dijimos, Juan, en el capítulo 1, que se hizo carne. Filipenses 2, tomó forma de siervo. Y fíjense aquí, la frase interesante dice, 2:52 de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense que la palabra crecía aquí viene del griego proeknoten, y que esta palabra indica un desarrollo progresivo, hablando físicamente. ¿Okay? O sea, él tuvo un crecimiento en su cuerpo, ¿verdad? Todo lo que implica el desarrollo y el crecimiento de un cuerpo humano, él lo tuvo como cualquier otro niño. O sea, él creció, o sea, ya dijimos que él no nació y apareció como un adulto, ¿verdad? Ya de miles de años, no, él fue un bebé, luego ya más grande, un niño, luego en la adolescencia, él vivió todas sus etapas normal, se desarrolló todo eso. O sea, muestra esta frase de que crecía, muestra que no fingía solamente ser un niño, sino que realmente él vivió cada etapa de la vida humana. O sea, él no se brincó, pues, nació y al día siguiente ya tenía un cuerpo de 30 años. ¿No? O sea, él vivió un desarrollo normal. ¿Okay? Bueno, esto que nos muestra, ¿qué implicación tiene para nosotros? Que su humanidad fue plena, hermanos. La humanidad de nuestro Señor Jesús fue plena. Y pasó por un proceso de maduración a nivel humano. O sea, él tuvo sus músculos, ¿verdad? Todo eso se fueron desarrollando. Él no vino como un humano celestial, ¿ok? ¿Sí me explico con esa parte? Porque luego se pueden entender. No, él como un niño real que creció, ¿verdad? Y que vivió su etapa y que también en cuanto a el crecimiento de su cuerpo que después fue madurando, ¿no? Las diferentes partes. Tuvo las etapas como cualquier persona. No se lo brincó. ¿Cómo podemos aplicar esto? De la siguiente manera. Nuestro Señor Jesús entiende las etapas del crecimiento humano. O sea, Él las entiende. Él, ¿cómo no va a saber cómo son los niños, verdad? Nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero Él sí. ¿Cómo son? Él entiende cada etapa de los crecimientos. Por eso, hermano, fíjense bien. Cuando nosotros no sabemos qué hacer o con los hijos, ¿verdad? Yo digo, no tengo la bendición, ¿verdad? Pero papás, cuando usted no sepa qué hacer, ¿a quién le pedimos? O sea, él sí sabe. Aparte de que nos creó, pues él fue un niño. Entonces, él es el que sabe. Entonces nos anima, esto nos exhorta a ver lo cotidiano como parte también de su plan divino. Ahora, para sintetizar todo y para aplicarlo ya de una manera más concentrada, vamos a ver una síntesis doctrinal aquí. ¿Qué implica que nuestro Señor Jesús sea verdaderamente humano? ¿Cuál es esa, o sea, cómo podemos entenderlo mejor que Él fue verdaderamente humano? Bueno, lo primero que podemos decir es que puede representarnos como el segundo Adán. Ok, acompáñame a leer Romanos capítulo 5, fíjese lo que dice ahí. O sea, Él nos puede representar legítimamente al haber vivido como hombre, Él nos puede representar. Romanos capítulo 5, vamos a leer versículo 12. Fíjense, vamos a leer algunos versículos ahí. El pasaje completo es hasta el 21, pero no vamos a leer hasta el 21, vamos a leer algunos ahí, así que si lo quieren anotar, luego ya usted lo profundiza un poquito más en casa. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, cuando ya sabemos, ¿quién fue quien pecó primero? ¿Quién se acuerda? Que me diga y le pongo 10. ¿Quién fue? Eva, ¿se acuerda? Que Eva fue la que... Pero ¿cómo que Eva? Y luego dice que un hombre. Cuando habla de un hombre, en Eva y en Adán está representada la humanidad, ¿ok? Entonces a eso se refiere, porque Adán también después pecó. Entonces al los dos pecar, pues, y el que llevaba la carga, fíjense, porque a Adán se le pone como el responsable de la caída de Adán, de la caída del hombre, y no se le menciona tanto a Eva. O sea, ¿por qué no se dice, bueno, es que por culpa de Eva, porque siempre decimos que Adán?
Porque acuérdense que delante de Dios, la figura responsable del hogar, ¿quién es? El hombre, ¿sí o no? Gloria a Dios, hermanos. Sí que me voy a portar mal. No, los dos son una sola carne ahora, ¿eh? Pero porque Dios, a quien le delegó directamente la responsabilidad de la estabilidad, tanto espiritual, ya sabemos todo lo demás, ¿verdad? Del hogar es al hombre. Dios al hombre nos delegó esa responsabilidad. Eso no significa que nuestras esposas se pueden portar mal, no. Nosotros somos, en adelante de Dios, los responsables. ¿Okay? Si Adán no hubiera pecado, pues otra historia hubiera sido, a lo mejor Dios lo aparta y otra historia, ¿no? Pero como él también cayó, pues él lleva la responsabilidad, ¿ok? Bueno, entonces en Adán está representada la humanidad. Por tanto, como entró por un hombre, por el pecado y por el pecado de la muerte, esto quiere decir que por haber pecado, nosotros pues ya ahora morimos, ¿no? Originalmente no íbamos a morir. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque, bueno, nosotros no lo vemos, sino si pudiéramos ver, hermanos, de verdad, si pudiéramos ver el pecado como Dios lo ve, hermanos, sería otra historia, ¿no? Pero entró una maldición cuando algo que es parte de la maldición del pecado es que la muerte es parte de ahora de la naturaleza o del proceso normal de los seres humanos, morir. Eso no estaba originalmente, pero por el pecado eso ahora es real. Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, el don es el regalo, ¿ok? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, porque el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18, y así que, por si no leímos la Biblia, hermanos, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hasta ahí, ya los demás se los dejo de tarea. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Que así como Adán, delante de Dios, que representaba a toda la humanidad, al pecar, al desobedecer, nos heredó una maldición. Nuestro Señor Jesús, al tomar forma de hombre, puede representarnos para librarnos y quitar la maldición de las consecuencias eternas del pecado. Porque Él cargó en su cuerpo humano todo el pecado, pues, todo el castigo que merecía la humanidad. Por eso, fíjese esto, por eso todo aquel que cree, por eso la Escritura dice, todo aquel que cree, ¿verdad? Tendrá vida eterna. La Biblia no está diciendo que todos van a creer, porque la verdad es que no, ¿sí o no? Pero sí dice que todo aquel que cree. Bueno, es decir, que ya hay una entrada a la comunión con Dios, a la vida eterna, por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. Al tomar nuestro lugar, Él abrió la puerta para poder conocer a Dios, para poder tener esa comunión con Él. Entonces, Él puede representarnos al ser verdaderamente humano, porque en Él padeció todo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra implicación tiene que Él sea verdaderamente humano? Puede morir como sacrificio sustitutivo por el pecado. Aquí vamos a leer dos pasajes, dos versículos. Había una condenación que tenía que cumplirse, pero bueno, dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, fíjese lo que dice, la muerte por todos. O sea, Él tomó el lugar que nosotros deberíamos, no, Él tomó el lugar por todos. Es por eso, hermanos, que la salvación no está limitada a un grupo selecto de personas. No es lo mismo decir que obviamente no todos los seres humanos de la humanidad se van a salvar. Además, a nosotros no nos toca ponernos en ese lugar. No, pues yo creo que pues nomás hay como si fuera aquí concierto, no, esta es la zona VIP nada más. No, pues si no es así. La salvación es para todo aquel, o sea, la reciben todos aquellos que creen. ¿Cuántos van a ser? No sé, hermano. La Biblia no da un número de los que van a ser salvados por la gracia de Dios. Eso solo Dios lo sabe. O sea, nosotros no podemos andar encerrando. No, pues apúrate, porque y si no eres de los escogidos, pues quién sabe. Pero pues vente a la iglesia a ver si agarras algo. No, pues entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Sí o no? Entonces la salvación no está limitada a un grupo selecto de personas. Y es para todo aquel que cree. Entonces esas ideas, doctrinas chocan con eso. Estos versículos destruyen esa doctrina, ¿no? Gustó la muerte por todos para que pues todos, cualquiera, hermano, que se arrepienta y crea pueda obtener o recibir de Dios la salvación. Si no la palabra de Dios no dijera eso. ¿Para qué el Señor nos deja en su palabra que Jesús tomó el lugar de todos? Si no todos se van a poder, si no va a haber acceso para todos. O sea, la invitación es para todos, el acceso está para todos, pero solo los que creen y se arrepienten son los que se acercan y los que van a poder entrar. Pero no todos creen. Primera de Pedro, vamos a leer capítulo 2, versículo 24. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Fíjense, es el carácter de nuestro Señor Jesús. Hermanos, siempre que queramos hacer algo o que vayamos a responder, verdaderamente meditemos si nuestras respuestas a las personas, a las situaciones, a las circunstancias, a nuestras etapas, a las temporadas que estamos viviendo, nuestras respuestas son las que nuestro Señor Jesús espera y son las que Él nos modela. Porque usted nos puede ver a nosotros, el hermano, pues miren, hay que mirar a Jesús. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego ya el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Él puede morir como un sacrificio sustitutivo por el pecado, porque Él vivió como una persona y tomó nuestro lugar. ¿Qué más puede hacer nuestro Señor Jesús? Pues puede interceder por nosotros como un sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Fíjense lo que dice ahí. Hebreos 4, 14. Vamos a leer hasta el 16. Él puede interceder por nosotros como sacerdote, ¿ok? Fíjense. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, nuestra condición como seres humanos, pero sin pecado. 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la Biblia no dice que no vamos, ya lo hemos estado aprendiendo los domingos, que no va a haber aflicciones, siempre va a haber. Pero ¿sabe qué también siempre está? La comunión con Dios. Dios está ahí para fortalecernos y todo, y enseñarnos, instruirnos, pero no estamos solos. De Él recibimos todo lo necesario, desde el trono de su gracia, ¿ok? Bueno, Él intercede por nosotros también, podemos rogar, Señor. A veces, si no entendemos las cosas que nos pasan, así la cual lo podemos expresar. Señor, yo no entiendo qué pasa, pero en tus manos lo pongo. No voy a desesperar, no me voy a alterar. Yo creo que tú tienes el control de todas las cosas. Y pues bueno, ya que el Señor ahí haga lo que tenga que hacer. Y bueno, una de las cosas que es muy importante, porque al ser verdaderamente humano, es decir, de una manera poco más sencilla, para poderlo entender,
nuestro Señor Jesús no hizo trampa, ¿me explico? O sea, Él vivió como cualquiera de nosotros. ¿Qué otra cosa nos enseña esto? Bueno, que Él es el modelo perfecto de obediencia. Acompáñame a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Porque luego decimos, no, pero pues Jesús es Dios. Sí, pero también es hombre. Y padeció como nosotros. Y sufrió como nosotros. Lo traicionaron, lo insultaron, lo difamaron, lo injuriaron. Todas esas cosas Él las vivió, hermanos. O sea, por eso luego de repente a veces nosotros queremos buscar huecos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Para no hacer lo que dice ahí o para no padecer como debemos padecer. Pero es cierto que Jesús es Dios, claro que sí. Pero eso no quita el hecho de que también fue hombre. Y Él padeció. Por eso no tenemos, si Él obedeció, fíjese, a nuestro Padre Celestial, Él es el modelo perfecto de obediencia. Él es el ejemplo. Dice, el que dice, 1 Juan capítulo 2, 6, fíjense, este es un versículo que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, ¿verdad?, ahí a una audiencia, pero es un versículo, hermano, muy, muy sencillo de la lectura, ¿verdad?, pero muy profundo, hermanos. Muy profundo porque dice, el que dice que permanece en Él, ¿cuántos hemos dicho soy cristiano? O soy cristiana, ¿eh? O ¿qué dice? No, pues a veces voy a la iglesia, pero no me lo tomo tan en serio, ¿no? Para no, ¿verdad?, que no le digan. No, hermano, no se avergüenza de decir, yo le digo a los jóvenes, no se avergüencen de decir que son cristianos, vergüenza es que los encuentren robando, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo decir que crees en Dios? No pasa nada de los jóvenes ahí como que, hermano, ya se puso modo pastoral, ¿no? Pero, no, hermanos, ¿cuánto hemos dicho que somos cristianos? Bueno, el que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Ay, hermano, ¿y cómo anduvo el Señor? Bueno, yo le invito a que lea los evangelios, ¿verdad? Ahí vamos a aprender cómo vivió Jesús, cómo respondía a la gente, cómo trató a la gente, cómo se acercaba a las personas, cómo respondía cuando le preguntaban, cómo les predicaba, cómo mostró amor, misericordia y obediencia, cómo les dijo a sus discípulos a veces cosas fuertes que les tenía que decir, pero al mismo tiempo les explicaba también. Entonces, ahí está en Él. Entonces, si decimos que le pertenecemos o que permanecemos, ¿verdad? O que, yo soy cristiano, ¿y cuántos años se dijeron? No, pues ya, ahí unos años. Bueno, podemos decir muchas cosas, pero la clave es andar como Él anduvo. Hermano, y si yo no sé cómo anduvo Jesús, bueno, pues ahí está la palabra de Dios. Y bueno, todos los domingos aquí, cada sábado nos reunimos para aprender de la vida. Eso es lo que venimos a hacer, adorar a Dios y aprender de la vida de nuestro Señor Jesús, cómo Él nos enseña tantas cosas para la vida. ¿Por qué Dios nos enseña o nos deja tanta enseñanza? ¿Sabe para qué? Porque Él sabe que la vida aquí en el mundo a veces es difícil, ¿sí o no? A veces pasan cosas que superan nuestro entendimiento, pero nos deja tantas lecciones para aprender a vivir un día a la vez, para aprovechar nuestro tiempo, para no desperdiciarlo en discusiones, para que el amor crezca, y muchas cosas. Aquí no voy a hablar de ese tema, pero la palabra de Dios está llena de tantas enseñanzas, hermanos, para que no perdamos el tiempo en cosas que nos van a alejar o distraer de Dios. Bueno, vamos hacia el final. Vamos a ver 3 errores, ya por último, que niegan, o errores doctrinales que niegan la humanidad de Jesús, ¿ok? Miren, ya dijimos que hubo unos movimientos ahí, pero vamos a mencionar 3 que niegan la humanidad de Jesús, y estos nosotros, o cualquier cosa que se parezca a esto, mucho cuidado, no tenemos por qué creerlo, ni aceptarlo, ni promoverlo, ni aplaudirlo, ni nada. El primer error doctrinal que niega la humanidad en Jesús es el docetismo. ¿Habían escuchado eso? Bueno, ¿qué es el docetismo? No vamos a dar una explicación muy extensa de todo esto, ya les explicamos en algún momento, pero usted si quiere investigar más, claro que sí, o quiere estudiarlo un poco más, con gusto yo le ayudamos y le damos material, pero de una manera muy, muy sencilla y resumida, este movimiento duró o tuvo su auge aproximadamente del siglo I al siglo II después de Cristo, ¿no?
Entonces, ¿qué era lo que ellos creían de una manera bien sencilla? Bueno, ellos decían que, o el docetismo promueve o postula que Jesús solo parecía humano, nada más, pero no era, ¿okay? Que nada más parecía humano. Y fíjense, hermanos, en esa época estaban los originales casi de los escritos y ya había estas ideas. O sea, nosotros con tantos años de distancia, pues hay otras ideas. Imagínense si siempre ha habido algo que se levanta contra la palabra de Dios. Pero bueno, el docetismo decía que Jesús solo parecía humano, pero no, que no era. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo error doctrinal? El gnosticismo, con G al principio. ¿Okay? Gnosticismo. El gnosticismo, bueno, esta es una idea, una corriente que también ya la habíamos explicado, pero fíjense, ¿qué es lo que postulaban y por qué es un error doctrinal? Bueno, el gnosticismo desprecia la materia, es decir, que niega que un Dios puro pueda asumir un cuerpo impuro, un cuerpo material, porque en algunas corrientes filosóficas griegas miran el cuerpo o la materia como algo malo, como algo corrupto, en este caso nuestro cuerpo. ¿Okay? Esas son unas ideas, un razonamiento que había en algunas filosofías. Y todavía en algunos ahí queda, ¿no? Pero en esa época era muy común, ¿verdad? Abundaba mucho ese tipo de pensamiento. Por eso, de ahí salen ideas como ya lo que importa es el corazón, no importa lo que pasa a tu cuerpo, lo importante es el alma. A ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esa parte del cuerpo? Cuando hablábamos de que éramos espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerdan de esas partes? A ver, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? Bueno, miren, yo le voy a decir algo, según lo que hemos estudiado, las dos son importantes, porque el alma es lo que se pierde, porque dicen, es que el cuerpo no importa, porque la que se pierde, lo que se salva es el alma. Fíjese, eso es una verdad como que a medias. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el cuerpo, que el alma es lo que, ¿verdad?, se pierde o salva. Pero ¿sabía que la Biblia dice que Dios nos va a dar cuerpos glorificados? No, cuando sea aquel día, van a resucitar los muertos. Pero ¿cómo van a resucitar? Así, van a andar ahí, ¿verdad?, con una túnica blanca como Gasparín. No, Dios le va a regresar el cuerpo que teníamos, y ese cuerpo lo va a transformar. ¿Me explico? En uno glorificado. El cuerpo Dios no lo desecha. El cuerpo o sea, claro que regresa a la tierra porque se deteriora y todo, pero Dios no lo olvida. ¿Sí me explico? Entonces el cuerpo es importante, para Dios es importante porque lo va a volver a hacer y lo va a restaurar, lo va a glorificar, lo va a transformar en algo más glorioso. Uno semejante, uno en el que ya no va a tener la maldición del pecado, un cuerpo que ya no va a morir. Vamos a seguir teniendo cuerpos, hermano. Quiero que me entienda esto. No va a morir, no se va a enfermar, nada de eso. Entonces el cuerpo es importante. Por eso hay que cuidarlo. ¿Cuántos dicen a mañana no le van a tomar coca, va? ¿Sí? Aleluya. Bueno, entonces el cuerpo es importante. Pero esas son ideas griegas, ¿no? Todas filosofías. Entonces el gnosticismo desprecia la materia y por eso no creían que Dios, un ser puro, podía tener un cuerpo impuro. Pero pues bueno, ya vimos que esto es un error doctrinal. Porque Jesús toma forma humana, ¿ok? Y bueno, esta es otra error doctrinal que niega la humanidad de Jesús, el apolinarismo, ¿ok? Apolinarismo. Este surgió alrededor del siglo IV después de Cristo, ¿ok? ¿Qué es lo que decía verdad? Bueno, que Cristo tenía, fíjense, esta está todavía más medio ahí rara, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, ¿no? Que Dios nos guarde de cuando estemos leyendo, que se vengan ideas de... Entonces, no, que el Señor nos ayude a la hora de leer, que si hay algo que no entendemos, poner las manos de Dios, no desesperarnos, al tiempo Dios nos dará la interpretación o el entendimiento, pero ir viviendo lo que ya sabemos. Pero fíjense, esto decían, el apolinarismo decía que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente humana. ¿Cuál era el problema con esto? Pues que decía que era como que estaba dividida, ¿verdad?, la personalidad de Jesús, ¿no? Como que las dos ahí como que chocaban. Pero al tener cuerpo humano, Jesús vivió como cualquier persona. Es cierto que
el no dejar de ser Dios lo ponía en... o sea, él lo sabía todo, porque él tenía su omnisciencia y todo, pero él no abusó de sus cualidades divinas, como ya dijimos, para hacer trampa. Él vivió como cualquier persona. Todos estos fueron condenados por la iglesia primitiva porque negaban la posibilidad de nuestra redención. ¿Ok? Y pues conclusión, la humanidad de Cristo no es un detalle menor, sino es un pilar para nuestra fe. Jesús no fuera verdaderamente hombre si su cuerpo no pudiera morir, y si no fuera verdaderamente hombre no podría representarnos ni tampoco podría redimirnos. Y si no es Dios, pues no podría salvarnos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo, aquí vamos a terminar lo que es la humanidad de nuestro Señor Jesús, y ya después vamos a pasar al siguiente tema. Acompáñame a hacer una oración para estar terminando, y ya ahorita que se corte ahí la transmisión, nada más, bueno, ya es tarde, ¿verdad? Pero para ver las preguntas, pero vamos a orar y vamos a terminar. Y bueno, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, pues también con toda confianza, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta noche ya porque nos has concedido estar aquí. Queremos y confiamos en el poder y la veracidad de tu palabra, que tú nos enseñas tus verdades. Todo está ahí revelado, Señor. Ya ayúdanos no nada más a leer por leer solamente, o a nada más cumplir con un calendario, sino que cada vez que vayamos a leer tengamos la disposición de aprender y recibir de ti. Y con esto que hemos aprendido hoy, ayúdanos a tenerlo bien, meditarlo también, aprenderlo, y tenerlo presente siempre, Señor, para hacer un uso correcto de todo el conocimiento que tú nos has concedido. Si nos has dado la oportunidad de retener un poquito más, ayúdanos a entender por qué y para qué debemos usar esas capacidades que nos has prestado, y cómo debemos aprender a usar todo lo que aquí aprendemos de una manera correcta para lo más importante, que es predicar tu palabra, predicar tu evangelio y modelar tu naturaleza con nuestro testimonio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén